Hola amores míos, bienvenida a mi canal, yo soy Carmen y esto es Con una sonrisa, por favor. Vamos allá. Bueno, hoy os traigo un tema también, porque yo son todos temas, y es que os voy a hablar de mi coche, de qué me pasó con mi coche. Bien, pues yo tengo un coche que tiene como unos 23, 24 años por ahí, ¿no? Y resulta que un viernes quedé con una amiga mía para tomar un café en el pueblo de abajo, en Leyoa, y claro, según iba yendo con mi coche, decía, qué ruido más raro hace este coche. Dijo, no sé, bueno, pues aparqué y me tomé el café con mi amiga y tal y cual, y luego pues bueno, me fui para casa. Y según iba subiendo, decía, joder, si cada vez hace más ruido. Dije, madre mía, ¿habrá sido que se me ha metido algún bicho en el motor? Y joder, pues una cosa, bueno, cuando llegué a casa, pues subo y le digo a mi marido, que ya estaba en casa, había venido de trabajar, le digo, oh, mi coche me está haciendo unos ruidos rarísimos. Entonces él bajó y abrió el capó, estuve mirando y me dijo, oh, es la bomba del agua que se te ha roto. Todo el agua para abajo, todo. Bah. Y dije, bueno, pues nada, lo dejé ahí, digo, a ver qué hago mañana con el cochecito, si llamo la grúa del seguro o qué hago. Y justo al día siguiente bajé a Lejonek y bueno, pues fui por primera vez en el autobús. Y claro, me encontré con una vecina, una señora mayor muy maja, y me dijo, ¿dónde vas? Digo, pues va a coger el autobús porque mi coche ha hecho caput. Y me dice, uy, pues han abierto el tallercito de aquí del barrio. Y digo, ¿así? Me dice, sí, la han vuelto a abrir. Y digo, uy, pues qué bien. Entonces cogí de la misma, me fui para allí y nada, hablé con el mecánico, le dijo, oye, mira, me ha pasado esto, te dejo las llaves, subes, porque claro, no puedo hacer yo nada. Así. Nada, no te preocupes, yo bajo y lo... Bueno, pues nada, bajó, lo recogió y a la semana, pues como el jueves siguiente, pues el coche ya estaba hecho. Entonces fui a buscarlo, el chico estaba todavía echándole agua, ¿no? Al radiador y tal. Me dice, bueno, ya lo tienes y tal y cual. Digo, bueno, vale, pues le pagué y tal y me fui. Y fui y a casa. Digo, ya me voy a casa, no voy a ningún sitio más. Y entonces, pues nada, pues el domingo, o sea, fue un jueves, el domingo mi marido se lo llevó y, y se quedó a medio camino. Tiene como una hora de camino, iba donde su hermano, al caserío de sus padres, y ahí se quedó el coche. Empezó a hacerle... y empezó a botar humo blanco y nada, ahí se quedó. Entonces tuvimos que llamar grúa, era un domingo, entonces no había talleres abiertos, no había nada, entonces tuvieron que llevar pues al depósito. Y al día siguiente, el lunes, lo volvieron a llevar al mecánico. Bueno, yo fui allí, fui con mi hija, y nada, me dijo, mira, ha sido culpa nuestra porque ni lo hemos revisado bien, ni hemos andado con él para ver cómo iba, ni nada. Entonces el motor había gripado. Y me dice, nos hacemos cargo. Y digo, bueno, pues bien, ¿no? Porque, joder, pues no sé, pero... Bueno, la cosa es que así fue. Lo volvieron, pidió un motor, que tardaron mucho. Claro, un motor de desguace, porque el coche es muy viejo ya y nuevo no hay. Entonces cogió, lo montó, lo sacamos y lo volvió a petar. Lo volvimos a llevar con la grúa y tardó mucho en ir a buscarlo donde estaba, en el coche, tardó mucho. Nada, pues pasaron el tiempo, pasó el tiempo, 5 meses. 5 meses. Y al final, pues ya le llamamos, oye, ¿qué está pasando con el coche? Porque es que le dije a mi marido, mi mujer necesita el coche. Y él, sí, no te preocupes, es que no sé qué, dando larga. Y la última vez ya, cuando fuimos al taller donde lo tenían, porque ya este taller lo cerró, y fue a otro taller, a un pueblo de al lado, y nada, pues el señor no aparecía, no contestaba, no aparecía, no nada. Y cuando fuimos allá al taller nos dijeron que el señor pues había volado con 5 baterías, dentro de las cuales estaba la mía recién comprada,
le había dejado al mecánico que le llamaba alguna vez para que le ayudara cuando tenía mucho trabajo, le había dejado a deber dinero, a los chicos de al lado que son venta de coche le había dejado sin... también debiendo dinero, al desguace, al no sé qué. Bueno, mi marido fue al desguace, donde se suponía que había comprado el motor. Fuimos allí y tenían el motor que le iban a poner a este coche, pero le dijeron es que no se lo hemos dado porque nos debe dinero. Digo, qué bien, qué alegría. Pues nada, mi marido dijo, pues no, bueno, pues no nos queda otra que si no aparece el señor, el tío, como le llaméis, si no aparece, pues ¿qué hizo? Pues habló con el otro chico, que es muy buen mecánico, y le dijo, mira, a ver si quieres tú montarme el motor y arreglar el coche. Y dijo que sí, el chico, y dijo, yo te ayudo a lo que sea. Y entonces pues estuvieron ese fin de semana pues arreglándolo y todo ese tipo. ¿Qué pasó también? Que no teníamos la ITV pasada. ¿Por qué? Pues porque como estuvo esos 5 meses, no podíamos sacarlo para pasar la ITV. Entonces tuvo que estar el show de Truman. Y bueno, pues eso es lo que quería comentaros de mi coche. Pero que hay mucho más, hay mucho más que contar del coche porque fue una odisea. La odisea de Ulises se quedó en pañales con la odisea mía del coche. Y nada, pues eso, que luego era que el embrague, cambiamos el embrague, mi marido compró un embrague nuevo, cuando estaba el otro, rompieron el embrague nuevo. ¿Por qué? Porque no sabían montarlo. El chico donde normalmente solemos llevarle el coche, que no nos lo cogió porque el chico tiene solamente un mecánico, ¿vale? Está buscando mecánicos, que eso es el problema que hay también, que nadie quiere trabajar en mecánica, no sé por qué. Y bueno, le estuvo explicando, esto se monta así, se monta asado, esto de esta manera, pero que no había manera, que no daba una. Y claro, luego nos enteramos de mucho más cosas, que había más gente que con problemas, que había más gente que habían... Bueno, yo me enteré de todo, pero después, que si lo llego a saber, pues no lo llevo. No lo llevo, prefiero esperar, ¿vale? Y que llevarlo donde mi mecánico de siempre, pero bueno. Y eso es lo que pasó con mi coche. Y nada, pues os contaré en el próximo vídeo que si nos va a pasar la ITV, si no nos va a pasar la ITV, si el coche está para desguaces y bueno, funciona. La verdad es que yo el día que fui a verlo, que estaba completamente desmontado, y yo le decía al coche, ay cariño mío, si yo te quiero mucho, que ha sido una broma, que no te quería llamar chatarra, ha sido una broma, a ver si el coche se apiada de mí y dice, bueno, pues me voy a recomponer, pero que yo creo que para mí dijo, así, soy una chatarra, pues ahora te vas a cagar, lorito. Digo, ahora vas a ir andandito ahí con tus patitas y ala. O si no, también he pensado que era el universo. Habrá dicho, mira bonita, tú tienes que... tú te tiras mucho tiempo sola y no puede ser, tú tienes que ir con gente, tienes que alternar, tienes que hablar con gente, tienes que andar, porque tienes que andar para fortalecerte y todas esas cosas. Y el universo dijo, ahora vas a ir andando y no te vamos a dar el coche hasta que no nos salga nosotros de ahí. Así que búscate la vida. Bueno, por una parte me alegro muchísimo, porque la verdad ha sido... Esos meses ha sido súper agradable encontrarte con la gente, hablar con la gente según iba subiendo, al que me costaba porque tenía que parar 4 o 5 veces hasta llegar a la parada del autobús y ya la niña del euro, porque claro, me decían, pero sácate el bono, y yo, no, si me van a dar el coche, no, si el coche ya está, me han dicho, no, si no sé, 5 meses. Y me decían los autobuseros, cuando te saques la tarjeta o el bono, seguro que te dan el coche. Digo, pues fijo que sí. Pero bueno, pues eso es lo que me ha pasado con mi coche. Pero agradezco muchísimo el haber estado con gente, el haber hablado con la gente, los autobuseros o los choferes de los autobuses, majísimos. Y bueno, ese ratito de bajar de mi... que podía ir andando,
Pues sí, porque hay mucha gente que van andando y yo antiguamente en su tiempo también he bajado y a veces he subido andando, pero ahora yo no puedo. Le llamo a mi coche, chatarra, y mi coche me tenía que haber dicho, chatarra tú. Ay, madre mía. Me río porque la verdad es que a veces te pasan cosas que... Pero luego tienes que sacarle lo positivo, ¿no? Porque a mí esos momentos de ir en el autobús, de hablar con la gente, han sido súper, súper agradables. Y me alegro mucho de haberlo hecho. Bueno, ya es lo que os tenía que decir, mi coche. A ver ahora. Si pasas la ITV, si no... Ya veremos, a ver. Bueno, amores mío, feliz de estar aquí con vosotros como siempre, claro, que los tengo que decir. Por favor, si os gusta el canal, suscribiros, que es gratis. Y si os gusta el vídeo, le dais por favor al pulgarcito, al like, a la manita arriba, como le llaméis, y la campanita para que os avisen, ¿vale? Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Agur.